Julieta Morales, a sus 64 años, cargaba con el peso de una vida de sacrificios y una soledad autoimpuesta. Viuda hace más de una década, había erigido un imperio inmobiliario desde la nada, dedicando cada fibra de su ser a asegurar que sus dos hijos, Elena y Miguel, nunca experimentaran las privaciones que ella conoció. Su cabello plateado, como una corona de sabiduría, y sus ojos, antes de un azul vibrante, ahora a menudo velados por una capa de fatiga, eran el testimonio silencioso de innumerables batallas libradas. Aquel sábado, el sol de la mañana se filtraba por las cortinas de seda de su mansión, pero el ambiente no era de paz, sino de una tensión latente, una premonición de la tormenta que se avecinaba. Hoy era el día del matrimonio de su sobrina Sofía, un evento familiar que, sin saberlo, se convertiría en el escenario de su más amarga revelación. Su vida, una obra de arte de éxito y opulencia a los ojos del mundo, giraba en torno a sus hijos adultos. Elena, la mayor, se dedicaba a las artes, una pasión que Julieta financió sin límites, aunque apenas generara ingresos. Miguel, por su parte, se jactaba de ser un inversor, un título que en la práctica significaba que Julieta cubría todos sus gastos extravagantes y sus caprichos impulsivos. Ambos disfrutaban de una existencia de lujo desmedido, coches de alta gama, viajes a destinos exóticos y propiedades suntuosas que Julieta había decorado con un gusto exquisito. Sin embargo, en el fondo, una punzada persistente de inquietud carcomía a Julieta, una certeza silenciosa de que la gratitud y el respeto eran conceptos ajenos al vocabulario de sus hijos. Ese día, en la boda de su sobrina, esa verdad se manifestaría con una crueldad que la dejaría sin aliento. El día transcurrió en una vorágine de preparativos para la boda, un evento familiar que Julieta había esperado con un atisbo de ilusión. Se había mandado a hacer un vestido de alta costura, de un tono azul profundo que resaltaba el color de sus ojos, y había reservado un coche con chofer para llegar a la iglesia. Siempre había sido la matriarca, el pilar de la familia, la persona a la que todos acudían en busca de apoyo y consejo, pero, a medida que las horas pasaban, y las llamadas de sus hijos para coordinar la llegada se volvían extrañamente escasas, una sensación de incomodidad comenzó a anidar en su pecho. La falta de comunicación, inusual para un evento tan importante, se sentía como un velo invisible que comenzaba a cubrir la celebración. A media tarde, mientras Julieta se maquillaba frente al espejo, sintió el zumbido vibratorio de su teléfono. Era Elena. «Mamá, tenemos un pequeño cambio de planes para el coche», dijo Elena con una voz que sonaba forzada, casi incómoda. «Miguel y yo iremos con los otros tíos, ya sabes, para organizar unas cosas de último minuto». Julieta sintió un escalofrío. Era extraño, pero decidió no darle mucha importancia, atribuyéndolo a los nervios preboda. «Está bien, cariño, nos vemos en la iglesia entonces», respondió, intentando sonar despreocupada. Colgó la llamada, pero el nudo en su estómago se apretó. Una extraña sensación de desasosiego se apoderó de ella, como si una pieza fundamental del rompecabezas de ese día se hubiera extraviado intencionalmente. Minutos después, otra llamada, esta vez de Miguel. Su voz era evasiva, casi murmurante. «Mamá, sobre lo de la iglesia, ¿sabes? Estará muy llena, y la entrada es un poco complicada. Creemos que sería mejor si fueras directamente a la recepción. Así evitamos el tumulto, ¿sabes?». Julieta sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Ir directamente a la recepción significaba perderse la ceremonia, el momento más íntimo y significativo de la boda. Su corazón comenzó a latir con fuerza, un redoble de tambores que resonaba en sus oídos. Una punzada de dolor se extendió por su pecho. No era un pequeño cambio de planes, era una exclusión directa, un intento de marginarla de un evento familiar tan importante, donde ella,
como tía de la novia, debería haber tenido un lugar prominente. La rabia comenzó a reemplazar la confusión. ¿Cómo se atrevían? Sus propios hijos, a quienes había dado todo, estaban intentando alejarla de la boda de su sobrina. Se miró al espejo. Sus ojos ya no reflejaban fatiga, sino una indignación creciente. Recordó todas las veces que había cubierto sus caprichos, que había justificado sus irresponsabilidades, que había silenciado sus propias necesidades para satisfacer las de ellos. La imagen de sus rostros despreocupados en el restaurante, llamándola cajero automático y vergonzosa, regresó con una nitidez dolorosa. Esa exclusión no era un incidente aislado, era la culminación de un patrón de desprecio y falta de respeto que había ignorado durante demasiado tiempo. Julieta respiró hondo, intentando controlar el temblor de sus manos. Se puso el vestido azul, sus movimientos lentos y deliberados. La tela, que se suponía que le daría un aire de elegancia, ahora se sentía como un sudario. Decidió ir a la iglesia de todos modos. No importaba si no había un asiento esperándola, si sus hijos la habían excluido de su coche. Ella iría. Necesitaba ver con sus propios ojos, confirmar la dolorosa verdad que su intuición ya le había gritado a los cuatro vientos. Bajó por la gran escalera de su mansión, sintiendo el eco de sus propios pasos en el silencio sepulcral de la casa, una casa que se sentía vacía a pesar de su opulencia. Al llegar a la iglesia, un antiguo edificio de piedra con gárgolas que observaban desde lo alto y puertas de madera imponentes, Julieta vio a la multitud agolpada en la entrada. Entre ellos, distinguió a Elena y Miguel. Elena, con un vestido largo y vaporoso, reía a carcajadas con algunos primos, su atención completamente ajena al entorno. Miguel, impecable en su traje, conversaba con el padrino de la boda, con una sonrisa amplia y despreocupada. Ni uno solo de ellos se giró para buscarla, ni una sola mirada de preocupación o invitación. El corazón de Julieta se encogió. Era obvio, no solo la habían excluido del transporte, sino que habían orquestado su ausencia de la ceremonia, sin una palabra de explicación o disculpa. Julieta se quedó allí, en la acera, sintiendo como el frío de la humillación se extendía por todo su cuerpo. La gente entraba a la iglesia, risas y murmullos llenaban el aire, pero para ella, el mundo se había vuelto un lugar silencioso y cruel. Vio a su sobrina, Sofía, radiante en su vestido de novia, entrar del brazo de su padre, su hermano. Era un momento de alegría para todos, excepto para ella, la matriarca que había sido relegada a la posición de una extraña. La visión de sus hijos riendo y socializando, ajenos a su presencia, fue una puñalada más profunda que cualquier palabra. En ese instante, la imagen de sí misma como el cajero automático y la vergüenza de sus hijos se materializó, cobrando una forma dolorosa y tangible. La rabia gélida que había sentido en el restaurante regresó con una intensidad renovada. No era un enojo impulsivo, sino una furia calculadora, una resolución inquebrantable que se solidificó en su alma. Ya no había espacio para la duda ni la justificación. La verdad, cruda y sin adornos, se había revelado en toda su devastadora magnitud. Se dio la vuelta y llamó a su chofer, su voz firme y sin rastro de la vulnerabilidad que sentía. «A casa, por favor», dijo, con una determinación que no admitía preguntas. El coche se alejó de la iglesia, dejando atrás el bullicio de la boda y llevándose consigo a una mujer que, aunque herida, acababa de encontrar una nueva dirección. El resto del día, Julieta se encerró en su estudio, la mente en una vorágine de pensamientos. Las palabras vergonzosa y cajero automático resonaban en su cabeza, mezclándose con la imagen de sus hijos riendo en la entrada de la iglesia. Sentía el ardor de las lágrimas no derramadas, una presión en el pecho que la ahogaba. Recordó cada sacrificio, cada noche sin dormir, cada decisión arriesgada que había tomado para darles la vida que ahora ellos despreciaban y la excluían.
No era solo la traición, sino la profunda ingratitud la que la carcomía, la ironía de haberles provisto de todo, solo para ser desechada como un objeto inútil, era insoportable. La primera llamada de Julieta a la mañana siguiente fue a su abogada, Sofía Rojas. Sofía, necesito que revises todos los fideicomisos, las propiedades y las cuentas que tengo. A nombre de mis hijos, dijo Julieta, su voz firme y sin rastro de la fragilidad de la noche anterior. Quiero un informe detallado de cada dólar, cada activo, y luego, necesito que prepares la documentación para reestructurarlo todo. Quiero que entiendan que esto es serio, que mis recursos no son infinitos y que no son un derecho adquirido. Y lo más importante, que hay consecuencias por la falta de respeto y la ingratitud. Sofía, acostumbrada a los giros inesperados de sus clientes de alto perfil, solo respondió con un entendido. Julieta, tendrás todo en tu escritorio antes del mediodía. El resto del día transcurrió en una vorágine de llamadas y reuniones, pero la mente de Julieta ya no estaba centrada en los negocios de siempre, sino en la Operación Dignidad. Cada documento que firmaba, cada correo electrónico que enviaba, lo hacía con una determinación renovada, una energía que hacía mucho tiempo no sentía. Era como si, al liberarse de la carga de la ingratitud de sus hijos, hubiera redescubierto su propio poder. Sin embargo, no era un plan de venganza, sino una lección, una última y desesperada medida para que sus hijos encontraran su propio camino. A medida que las horas pasaban, y el sol de la tarde comenzaba a teñir el cielo de naranjas y púrpuras, Julieta sentía una extraña mezcla de tristeza y anticipación. Sabía que el camino sería doloroso, pero también que era necesario, y que la verdad, por amarga que fuera, era el único camino hacia una verdadera libertad, tanto para ella como para ellos. El momento de la verdad llegó unos días después, cuando Elena y Miguel fueron citados por separado a la oficina de Julieta. Elena fue la primera, entró con su habitual aire de superioridad, esperando una charla casual o, peor aún, una transferencia bancaria generosa. Se sentó en la silla de cuero frente al imponente escritorio de caoba de Julieta, cruzando las piernas con un desdén apenas disimulado. La oficina, con sus obras de arte sobrias y su vista panorámica de la ciudad, solía impresionarla, pero ese día, el ambiente era diferente, cargado de una solemnidad inusual que la hizo sentir una ligera incomodidad. Julieta, sentada erguida, con las manos entrelazadas sobre el escritorio, no mostraba ninguna de las sonrisas cálidas que solía ofrecer. En su lugar, sus ojos, antes tan expresivos, ahora tenían una mirada de acero, reflejando una calma imperturbable que desconcertó a Elena, acostumbrada a manipular las emociones de su madre con facilidad. Julieta le entregó una carpeta pulcra, la que Sofía había preparado, con el informe detallado de todos los gastos que había cubierto para Elena durante los últimos años, el alquiler de su lujoso apartamento, los viajes a Europa para inspirarse, las incontables cuentas de ropa de diseñador, las matrículas de cursos de arte que nunca terminaba, incluso el costoso mantenimiento de su coche deportivo. Elena, con una ceja levantada, abrió la carpeta con desinterés, pero a medida que sus ojos recorrían las cifras, su rostro palideció. La despreocupación inicial se transformó en una mezcla de incredulidad y una punzada de miedo. Las páginas, llenas de números y fechas, no eran una reprimenda, sino un espejo cruel que reflejaba la magnitud de su dependencia, el abismo de su irresponsabilidad. Cada cifra era una verdad, y esa verdad era abrumadoramente dolorosa, una carga que nunca había querido reconocer. Julieta observó la reacción de Elena, su rostro normalmente impasible ahora, contraído por una mezcla de shock y resentimiento. A partir de este mes, Elena, comenzó Julieta, su voz baja pero firme,
la ayuda financiera que te he estado dando se reducirá drásticamente. El alquiler de tu apartamento y todos tus gastos personales correrán por tu cuenta. La única excepción será una cantidad básica para emergencias, que también se reducirá progresivamente. Es hora de que asumas la responsabilidad de tu propia vida, y esto es una consecuencia directa de su falta de respeto y la exclusión en la boda de Sofía. Cada palabra era un golpe, no de ira, sino de una fría realidad. Elena intentó interrumpir, su voz cargada de indignación, pero Julieta levantó una mano, deteniéndola con una autoridad que no le permitía réplica. Elena, con los ojos llenos de lágrimas de frustración más que de tristeza genuina, balbuceó algo sobre la injusticia y como Julieta no la entendía, su voz subiendo de tono con cada sílaba, acusó a su madre de abandonarla, de ser cruel y de no valorar su sensibilidad artística. Incluso se atrevió a soltar: «Es que eres tan egoísta, mamá, solo piensas en ti y en tu dinero, nos tratas como si fuéramos nada después de haberte excluido de una simple boda». Pero Julieta no se inmutó. Había escuchado esas excusas durante años, y esas palabras, egoísta, le dolían, pero no la doblaban. «No te estoy abandonando, Elena», dijo Julieta, su mirada fija en la de su hija. «Te estoy dando la oportunidad de crecer, de que descubras de lo que eres capaz cuando no tienes una red de seguridad constante. Es la única forma en que aprenderás el valor del esfuerzo y la dignidad. Ya no soy tu cajero automático, y no soy egoísta por cortar el flujo de dinero a quienes me tratan con desprecio y me excluyen de mi propia familia». El aire se llenó de una tensión palpable, dejando a Elena expuesta en su vulnerabilidad y dependencia. La expresión de Elena pasó de la ira a una mueca de incredulidad, como si la realidad que su madre le presentaba fuera un idioma extranjero. Se levantó bruscamente, su silla raspando el suelo de madera con un sonido estridente que rompió el tenso silencio. «No puedo creer que me estés haciendo esto, después de todo lo que te he dado», exclamó. Aunque Julieta se preguntaba qué era exactamente lo que Elena le había dado a cambio de su apoyo incondicional, sus palabras se ahogaron en su garganta mientras se daba la vuelta y salía de la oficina, dejando un rastro de un costoso perfume floral y una estela de resentimiento que Julieta sintió incluso después de que la puerta se cerró con un suave clic. Julieta se quedó en silencio, con la mirada fija en el espacio vacío que Elena había dejado, sintiendo una mezcla de alivio y una punzada de tristeza por la fractura que acababa de abrir. Minutos después, la misma escena, aunque con un matiz diferente, se repitió con Miguel. Él entró con su característica arrogancia, esperando, sin duda, un cheque generoso o un sermón leve sobre su irresponsabilidad. Su sonrisa se desvaneció al ver la expresión seria de su madre y la carpeta idéntica que lo esperaba sobre el escritorio. Julieta le entregó el informe con la misma calma imperturbable que había mostrado con Elena. Miguel, al principio, se rehusó a mirarlo, intentando cambiar el tema con anécdotas de sus supuestas grandes oportunidades de negocio. Pero Julieta, con una firmeza que no admitía objeciones, insistió en que revisara cada página, cada cifra, cada demostración de su dependencia y su derroche. La habitación se llenó del susurro de las páginas que se volteaban, un sonido que para Miguel era el preludio de su propia confrontación con la verdad. Miguel, al igual que su hermana, vio cómo la confianza en sí mismo se desmoronaba al confrontar la cruda verdad de los números. Cada línea, cada recibo de restaurantes caros, de viajes de lujo disfrazados de viajes de negocios, de las inversiones que nunca daban frutos, era un recordatorio de su parasitismo. Su rostro, que al principio mostraba un atisbo de incredulidad, se fue contorsionando en una mezcla de vergüenza y una rabia sorda. Intentó argumentar. Su voz se elevaba con la frustración de un niño que no puede tener lo que quiere, pero las palabras de Julieta lo detuvieron en seco. «Miguel, todo esto se acabó», dijo ella,
su voz serena pero inquebrantable. Las propiedades que has estado usando, los fondos que te he provisto, todo eso cesará. Ahora eres un hombre adulto, y es hora de que te sostengas por tus propios medios. No te voy a hundir, pero tampoco voy a seguir siendo tu soporte financiero incondicional. Y esto es el resultado de su comportamiento en la boda de Sofía. La reacción de Miguel fue una explosión de ira reprimida. Se puso de pie abruptamente, golpeando la mesa con la palma de la mano, haciendo que los papeles temblaran. Esto es ridículo. Mamá, no puedes hacernos esto, nos estás dejando en la calle, después de todo lo que hemos sacrificado por ti, por tu imperio, y ahora te atreves a decir que eres una víctima por lo de la boda. Eres una egoísta, exclamó, sus ojos encendidos de resentimiento. Julieta lo miró fijamente, permitiendo que su furia se desahogara, sin inmutarse ante el torbellino de acusaciones. Cuando Miguel terminó, agotado por su propio arrebato, ella respondió con una voz fría y clara: ustedes no han sacrificado nada, Miguel, yo lo hice, y si no te gusta esta realidad, te invito a que la cambies. Es tu vida, no la mía, y no soy egoísta por esperar respeto de mis hijos. Lo que ustedes hicieron en la boda fue la gota que colmó el vaso. La verdad de sus palabras era un golpe más contundente que cualquier grito, y Miguel, sin más argumentos, se dio la vuelta y salió de la oficina, azotando la puerta con una fuerza que hizo temblar las paredes. Los días que siguieron a esas confrontaciones fueron extraños para Julieta. La casa, antes bulliciosa con las visitas intermitentes y las demandas de sus hijos, ahora estaba en silencio. Elena y Miguel, resentidos y aturdidos por el corte abrupto de su flujo de dinero, se negaban a hablar con ella. El teléfono, que antes sonaba sin cesar con sus peticiones, permanecía en silencio. En lugar de sentirse sola, Julieta experimentó una sensación de paz y libertad que no había conocido en años. Era una calma inusual, como si el peso de una carga invisible se hubiera desvanecido. Se encontró disfrutando de su café matutino sin la preocupación constante de la próxima exigencia, durmiendo más profundamente sin el estrés de la insatisfacción de sus hijos. Cada silencio era un respiro, cada momento a solas una oportunidad para reconectar consigo misma, con la mujer fuerte y decidida que había sido antes de que la maternidad, de alguna manera, la absorbiera por completo. A pesar de la aparente calma, la decisión de Julieta no había sido fácil. Una parte de ella, la madre que había sacrificado tanto, sentía el pinchazo de la culpa, pero esa punzada era opacada por la convicción de que estaba haciendo lo correcto, no solo para ella, sino también, paradójicamente, para sus hijos. Sabía que la comodidad en la que los había sumergido había sido una jaula dorada, privándolos de la oportunidad de desarrollar resiliencia y carácter. Los había mimado hasta el punto de la impotencia, y ahora, con un dolor sordo, tenía que revertir ese daño. Se recordó a sí misma, con cada momento de duda, el desprecio en sus voces, la palabra vergonzosa y cajero, automático, y, más recientemente, la humillación de la exclusión en la boda. Esas palabras eran el ancla que la mantenía firme en su resolución, el combustible para el fuego que ahora ardía con propósito dentro de ella. Semanas después, los ecos de la decisión de Julieta comenzaron a manifestarse de formas inesperadas. Elena, obligada a buscar un trabajo por primera vez en su vida, se encontró con la dura realidad del mercado laboral. Sus llamadas a Julieta se volvieron menos exigentes y más, sorprendentemente, conversacionales. Hubo una tarde en que Elena, con la voz teñida de un cansancio genuino, le contó a Julieta sobre un incidente en su nuevo trabajo como asistente en una galería de arte. «Mamá, hoy tuve que limpiar el baño porque la persona de la limpieza faltó», dijo, y por primera vez en años, Julieta sintió que no había un reproche oculto en su voz. Había un matiz de asombro, de incredulidad ante lo que parecía ser una revelación.
el mundo real, con sus tareas mundanas y poco glamurosas, no era un concepto abstracto, sino una experiencia palpable. Miguel, por su parte, reaccionó con una mezcla de pánico y resentimiento. Las primeras semanas fueron de llamadas furiosas, acusaciones y amenazas de que no la perdonaría jamás y que por su culpa no había podido ir a la boda. Sin embargo, la persistencia de Julieta en su postura inquebrantable finalmente hizo mella. Obligado a vender algunos de los artículos de lujo que Julieta le había comprado para poder pagar sus deudas, Miguel comenzó a experimentar la humillación de la dependencia y la vergüenza de su propia incapacidad. Julieta lo sabía por fuentes indirectas, por el eco de los chismes en los círculos sociales que ambos compartían, y aunque le dolía el sufrimiento de su hijo, también sabía que era un dolor necesario, un catalizador para un cambio que había sido largamente pospuesto. La imagen de Miguel, que antes era la de un dandy despreocupado, ahora empezaba a desdibujarse, cediendo el paso a una figura más lúgubre, confrontada con la crudeza de una vida sin lujos. Un día, mientras Julieta revisaba unos documentos en su oficina, recibió una llamada inesperada. Era la niñera de su nieta, Sofía, la hija de Miguel. La voz de la niñera sonaba preocupada. Señora Morales, la pequeña Sofía ha estado muy triste últimamente. Dice que extraña mucho a su papá y que él está ocupado todo el tiempo. Y su madre, Elena, tampoco parece estar muy presente. Julieta sintió un escalofrío. Su nieta, de solo 6 años, estaba empezando a sentir las consecuencias de la irresponsabilidad de sus padres. Aunque su objetivo era que sus hijos maduraran, el pensamiento de que su pequeña nieta sufriera la llenaba de una angustia que no había anticipado. Era un dolor diferente, un desgarro en su alma al ver a una inocente atrapada en la tormenta que ella misma había provocado para sus hijos. Esa misma tarde, Julieta decidió visitar a su nieta. Al llegar al apartamento de Miguel y Elena, que a pesar de todo, aún seguían compartiendo la costosa propiedad que Julieta les había cedido, aunque ahora con el constante recordatorio de que ese privilegio no era eterno, encontró a Sofía sentada en el suelo de su habitación, rodeada de juguetes dispersos, con una muñeca desaliñada en sus brazos y una expresión sombría. Sus ojos grandes y marrones, que eran idénticos a los de Julieta cuando era niña, estaban empañados por las lágrimas. No había el habitual brillo de un niño, sino una melancolía que a Julieta le oprimió el pecho. Elena estaba ausente, probablemente en alguna de sus galerías o eventos artísticos, y Miguel, según la niñera, en una reunión importante, lo que Julieta sabía que significaba un intento desesperado de conseguir dinero. Julieta se arrodilló junto a su nieta, sintiendo el pequeño cuerpo de la niña temblar bajo su abrazo. «Hola, mi amor, ¿qué pasa?» «Sofía», preguntó, su voz suavizada por el cariño y la preocupación. Sofía levantó la cabeza, sus ojos llenos de lágrimas, y señaló un dibujo en el suelo, un trazo infantil de una familia donde faltaba una figura. «Papi siempre está trabajando, abuela, y mami dice que está ocupada. Los extraño», susurró la niña, su voz rota por la tristeza. Las palabras de su nieta fueron un eco doloroso de la conversación que Julieta había tenido con sus propios hijos años atrás, cuando ellos, siendo pequeños, se quejaban de su ausencia debido a su trabajo incansable. La diferencia ahora era que ellos lo hacían por necesidad, y sus hijos, por desinterés. Julieta sintió una punzada de remordimiento, aunque sabía que el camino que había tomado era el correcto. No era la niña quien tenía la culpa, sino la consecuencia de las elecciones de sus padres. Abrazó a Sofía con más fuerza, su corazón retorciéndose al pensar en la inocencia de la niña siendo afectada por la irresponsabilidad de Elena y Miguel. «Tu papi y tu mami están aprendiendo cosas nuevas, mi amor. A veces los adultos necesitamos aprender a cuidar de nosotros mismos para poder cuidar mejor a los demás», le dijo Julieta,
intentando simplificar una verdad compleja para una mente tan joven. Era una promesa velada, una esperanza de que, al final, sus hijos también encontrarían su propio camino y podrían ofrecer a Sofía la presencia y el amor que ella merecía. A partir de ese día, Julieta hizo un esfuerzo consciente para pasar más tiempo con Sofía, su nieta. La llevaba al parque donde los niños correteaban con risas despreocupadas, le leía cuentos bajo el sol de la tarde y la escuchaba hablar sobre sus pequeños sueños y preocupaciones. Fue en esos momentos, lejos del glamour y la superficialidad de sus hijos adultos, donde Julieta encontró un consuelo inesperado y una conexión profunda. Descubrió en Sofía una dulzura y una curiosidad que le recordaron a la Elena y el Miguel de antaño, antes de que el dinero y el privilegio los moldearan en personas irreconocibles. La pequeña Sofía, con su energía contagiosa y su inocencia, se convirtió en un faro de esperanza, un recordatorio de que no todo estaba perdido en la cadena de valores familiares. Mientras tanto, la situación de Elena y Miguel se volvía cada vez más insostenible. Elena, frustrada por la monotonía de su trabajo y la falta de dinero para sus proyectos y su estilo de vida, intentó culpar a Julieta una vez más. Sin embargo, algo había cambiado en ella. Una conversación en particular, que Julieta escuchó por casualidad mientras esperaba a Sofía en la sala de estar de Elena, la sorprendió. Elena hablaba con una amiga por teléfono, quejándose, como siempre, pero esta vez, con un matiz diferente en su voz. Es que, mamá tiene razón, ¿sabes? Nunca hice nada por mí misma, siempre esperé que todo cayera del cielo. Es humillante, y lo de la boda, sí, fue una estupidez. Nos salió caro, aunque todavía no era una aceptación plena. El reconocimiento de su propia dependencia y la autocrítica por la boda era un paso significativo, un pequeño indicio de que la lección, lentamente, comenzaba a calar hondo. Miguel, por otro lado, estaba teniendo un camino más espinoso. Sus intentos de emprendimiento sin la red de seguridad de Julieta habían fracasado estrepitosamente, y se encontraba en una situación financiera precaria. Las llamadas a Julieta se habían vuelto menos hostiles y más desesperadas, aunque aún con un velo de orgullo herido. En una de esas llamadas, con un tono que mezclaba la rabia con una incipiente vulnerabilidad, le confesó a Julieta que había tenido que vender uno de los relojes de lujo que ella le había regalado, un regalo que en su momento había recibido con indiferencia. No puedo creer que haya llegado a esto, mamá, dijo, y por primera vez, Julieta no escuchó solo reproche, sino una pizca de arrepentimiento, un lamento genuino por su propia ineptitud y por la forma en que la habían tratado. Julieta se mantuvo firme, ofreciéndole consejos prácticos en lugar de dinero, sugiriéndole oportunidades de trabajo que ella sabía que eran menos glamorosas de lo que Miguel hubiera deseado. Le dijo que había empresas que buscaban gente joven y con energía, incluso si eso significaba empezar desde abajo. Le recordó que el verdadero valor no estaba en lo que se poseía, sino en lo que se construía con esfuerzo. La conversación no fue fácil, y Miguel seguía resistiéndose, pero Julieta notó una ligera fisura en su armadura de orgullo. Era un progreso lento, doloroso, pero un progreso al fin y al cabo. Sentía la tensión en su propia voz, el esfuerzo de mantenerse distante mientras su corazón de madre anhelaba aliviar el sufrimiento de su hijo, pero sabía que esa era la única manera de que él finalmente se levantara. El punto de inflexión para Miguel llegó unas semanas más tarde. Julieta recibió una llamada, no de él, sino de un viejo amigo de la familia que trabajaba en el sector de la construcción. Julieta, Miguel vino a pedirme trabajo. Me sorprendió, porque siempre fue tan delicado, pero sabes, se ha presentado en el sitio de la obra todos los días, preguntando si hay algo que pueda hacer. Hoy mismo, lo sexta cargando sacos de cemento.
Julieta, y lo hizo con una actitud que nunca le había visto. El amigo no ocultaba su asombro, y Julieta, al escuchar esas palabras, sintió un calor en el pecho, un calor diferente al de la rabia o la tristeza. Era la calidez de la esperanza, la confirmación de que la semilla que había plantado, finalmente, estaba germinando. La visión de Miguel, antes absorto en lujos y caprichos, ahora sudando bajo el sol, cargando el peso de su propia realidad, era para Julieta una victoria silenciosa. No era la victoria de haberlo doblegado, sino la de haberlo impulsado hacia su propio despertar. Comprendió que, a veces, el amor más grande es el que duele, el que obliga a crecer. La distancia que había puesto entre ellos, el dolor que había infligido, estaba dando sus frutos, y aunque la relación aún era frágil, y no había habido un perdón explícito, ni una reconciliación total, Julieta sentía que algo fundamental había cambiado. Miguel no solo estaba aprendiendo a trabajar, sino que estaba aprendiendo el valor intrínseco del esfuerzo y la dignidad, una lección que ningún dinero podía comprar. Elena también comenzó a mostrar señales de un cambio, aunque de una manera más sutil. Una tarde, llamó a Julieta para pedirle un consejo sobre cómo manejar una situación difícil en su trabajo, no para pedir dinero. Su voz sonaba diferente, menos exigente y más reflexiva. Mamá, me siento tan agotada. Esto de trabajar es mucho más duro de lo que pensaba. Y, ¿sabes? A veces, cuando veo lo poco que me pagan por tanto esfuerzo, empiezo a entender por qué siempre trabajaste tanto. Y sí, lo de la boda fue un error. Nos arrepentimos, pero ya es tarde, ¿verdad? La confesión, simple y sin adornos, era una revelación. Era la primera vez que Elena expresaba una empatía genuina por el esfuerzo de Julieta, una comprensión de la dificultad que había enfrentado para construir su fortuna. Era una pequeña grieta en el muro de su egoísmo, pero una que prometía una posible reconexión. La relación con sus hijos no se arregló de la noche a la mañana. Habría heridas que sanar y resentimientos que superar. Pero Julieta ya no sentía la opresión que antes la sofocaba. La paz que había encontrado en su propia fortaleza y en la incipiente madurez de sus hijos era un tesoro invaluable. Y en medio de todo esto, la pequeña Sofía se convirtió en la depositaria de los verdaderos valores de Julieta. Pasaban horas juntas, no hablando de dinero ni de lujos, sino de historias, de sueños y de la importancia de ser una persona íntegra. Julieta le enseñaba a Sofía sobre el valor del esfuerzo, sobre la alegría de aprender y sobre la dignidad de ser independiente. La niña, con sus ojos brillantes y su mente abierta, absorbía cada palabra, cada lección, convirtiéndose en el símbolo de la verdadera herencia de Julieta, no sus propiedades o su fortuna, sino los principios que la habían guiado a lo largo de su vida. El día en que Julieta vio a Miguel, vestido con ropa de trabajo manchada de yeso y con una sonrisa cansada pero genuina, llevando a Sofía al parque después de su turno, sintió una emoción indescriptible. Miguel se había inscrito en un curso técnico de construcción y estaba, por primera vez, orgulloso de lo que hacía. Elena, aunque aún luchaba con la disciplina, había encontrado un trabajo estable y, poco a poco, comenzaba a crear piezas de arte que reflejaban una profundidad que antes no poseían, producto de su propia experiencia y esfuerzo. La vida de Julieta no se había vuelto perfecta, ni sus hijos eran ahora seres totalmente transformados, pero la cadena de dependencia se había roto. Habían dado los primeros pasos hacia la madurez, y ese era el mayor triunfo para Julieta. La imagen de Miguel empujando a Sofía en el columpio, con una risa libre que Julieta no escuchaba desde hacía años, fue la prueba viviente de que su decisión, aunque dolorosa, había valido la pena. Julieta, sentada en un banco cercano, observando a su hijo y a su nieta, sintió una paz que superaba cualquier fortuna material. Su imperio inmobiliario seguía creciendo, sí,
Pero su verdadero legado no estaba en los edificios de cristal y acero, sino en la semilla de resiliencia que había plantado en sus hijos, y, especialmente, en la joven Sofía. La niña, con su inocencia y su creciente comprensión del mundo, se convertiría en la portadora de los valores de trabajo, dignidad y autenticidad. El día en que Julieta había sido llamada cajero automático y egoísta, y excluida de la boda familiar, había sido el día de su liberación, el inicio de una transformación que, aunque no había resuelto todos los problemas, había cambiado el rumbo de su vida y el de su familia. No era un final de cuento de hadas, pero era un final real, humano, y lleno de la quietud de una victoria silenciosa y profundamente significativa, que se gestó entre la humillación de una exclusión y la dolorosa, pero necesaria, lección de vida. Gracias por acompañarnos en esta historia de superación y autodescubrimiento. Si te emocionaste con este relato y quieres seguir acompañando más relatos poderosos de vida real, suscríbete a nuestro canal. Aquí compartimos experiencias que inspiran, motivan y nos enseñan lecciones valiosas sobre la familia, el amor y la dignidad. No te pierdas nuestros próximos videos, donde seguiremos explorando historias que te harán reflexionar y sentir. Haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte nada. Nos vemos en el próximo video.